Buenas noches, un placer estar con ustedes. Voy a traer mi aparatito acá. Me hice una presentación simplemente porque este tema es un tema complicado, tiene muchas interrelaciones. Traté de poner en mi presentación los principales temas, ¿no?, de los que se están discutiendo en el área técnica, y de poder introducir algunas cosas que ya el profesor nombró, pero tratar de detallarlas más y ver las alternativas que están planteando distintos grupos, ¿no? Esto quedó como que para la derecha. Para la derecha, ¿cómo lo podemos arreglar, no? Para la derecha nunca. No, a ver, capaz que no, el que hago es la chico yo. Achicar. Sí, no tanto. Bueno, entonces nuestro tema es la inteligencia artificial, si nos hará dioses o esclavos. Y sí, es una muy buena pregunta. Es un tema complicado porque no es solamente un tema tecnológico, es un tema que abarca desde la ingeniería, la filosofía, la economía, lo tecnológico, lo social, lo cultural, la educación, y está todo interrelacionado, ¿no? Al mismo tiempo, como decía el profesor, están esas visiones optimistas, ¿no?, donde plantean grupos que vamos a tener un mundo robótico hermoso, que vamos a tener todos los recursos, ¿no? Eso es alguna de las ideas que algunos rayan con fe religiosa, ¿no? Y hay otros que esperan que todo esto sea lo suficientemente lento como para que la sociedad se vaya adaptando, ¿no? Pero tampoco son la mayoría y no es mi concepción. Traté de hacer un mapa conceptual de algunos de los conceptos y ver que ya quedó bastante complejo y me costaba sacar cosas de acá, ¿no? Y tratar para mostrar el impacto que ya está teniendo los temas de inteligencia artificial, de robótica en todo el mundo, ¿no? Esto no es nuevo, digamos, la tecnología ha marcado cambios en la humanidad importantes. Yo que sé, en la edad de piedra, ya la aparición del Homo sapiens y la introducción en Europa, por ejemplo, llevó a los Neandertal a la extinción. ¿Qué es lo que sucedía? Un grupo humano aparentemente con mejor tecnología y con mayores capacidades intelectuales o algo así, llevó al otro grupo eventualmente a la extinción, y los últimos que sobrevivieron hace cerca de 30.000 años aparentemente quedaron amontonados en una esquina de España y de Portugal, ¿no?, contra el océano Atlántico. Luego en la revolución neolítica uno lo plantea qué fue lo que pasó. Principalmente cambió la forma de procesamiento de la piedra, pero eso logró también herramientas más eficientes, mayor productividad, y eso se notó en poco tiempo en la mejora de la organización social, de la agricultura, domesticación. Inició una nueva era geológica, el Holoceno, ¿no? Luego la edad de cobre, donde apareció el manejo de la metalurgia. Eso ya afectó la capacidad de hacer muchas herramientas, pero también de hacer armas, ¿no? Las sociedades estas, a medida que obtenían una nueva herramienta, como el cobre, luego el bronce, luego el hierro, lograban armas más potentes. Un caso bastante curioso es el cataclismo de los pueblos del mar. Aparentemente un grupúsculo logró quizás dominar el hierro al principio de la Edad del Hierro, en una zona cerca del Mar Caspio, norte de Anatolia, Turquía, y ese grupo logró una capacidad guerrera que afectó a toda la civilización del mar Mediterráneo, ¿no?
Hay muchas cosas que todavía no se saben, pero hay varios datos que sugieren que quizás lo que sucedió es que disponían de una tecnología moderna, a pesar de ser un grupo pequeño, que les permitió poner en jaque a muchas civilizaciones del mar Mediterráneo. O sea, con esto lo que estoy tratando de demostrar es que todos estos cambios tecnológicos muchas veces implicaron que un grupo que obtiene esa nueva tecnología es capaz de dominar a los que no la tienen, ¿no? Las tecnologías han afectado. Este es un ejemplo personal que experimenté en una forestal, en el cual se comenzaba trabajando con 120 empleados, ¿no? En la parte de tala. Había también 40 para transporte, camiones y otros transportes. Había 30 personas para la clasificación y todavía no había unos nuevos productos. Esta gente procesaba principalmente eucalipto y pino y era principal producción para pale, ¿no? ¿Qué es lo que sucedió? Hicieron una inversión de no demasiado dinero, ¿no? Quizás en aquel momento eran 8 o 10 millones de dólares, que cambió la planta, y en la cual compraron un montón de tractores automáticos, algunos eran de tipo joystick, todos hidráulicos, eran muy robóticos, con el cual la tala de 120 personas terminaron siempre con 2 personas y con estos tractores, ¿no? La parte de transporte sí, los camiones los tenían que seguir usando, pero usaron mucha menos gente, ¿no? Y la parte de clasificación, como los troncos se llevaban a una cinta transportadora que los escaneaba con láser y los clasificaba y los amontonaba en forma automática, con 8 personas en los turnos se arreglaron algo que antes hacían cerca de 30 personas, ¿no? La planta creció para hacer nuevos productos, en este caso fue de Finger Joint, y entonces creció en 40 personas que tomaron esos trabajos, pero las personas que tomaron este trabajo tenían otro perfil educativo, intelectual, muy diferente de los 120 que perdieron el trabajo, ¿no? O sea, aquí ¿qué es lo que pasó? El trabajo especializado subió de nivel, donde uno tenía que tener más formación, más capacitación para poder lograr el trabajo fijo, estable dentro de la organización, ¿no? Y bueno, entonces la incorporación de tecnología produce cambios, ¿no? Y siempre lo hizo, ¿no? Lo que quizás suceda es que esto va a ser mucho más dramático, ¿no? También quiero rescatar 2 aspectos, ¿no? Que el profesor también ya de alguna forma los nombró, ¿no? El nivel de trabajador especializado contra el nivel de trabajador no especializado está subiendo año a año. Los requisitos para llegar a ese trabajo especializado, que tiene más seguridad de trabajo, que tiene contratos más largos, que tiene más especialización, mejores sueldos, ese requisito está subiendo año a año. Pero también tenemos un tema que está apareciendo, y es que el conocimiento vale. El trabajador vale en función de su conocimiento, y está empezando a suceder que si lo que sabe hacer no hay nadie que esté dispuesto a pagarlo, no va a tener trabajo. Y con las máquinas va a ser más dramático. Bueno, en sí vamos a hacer una introducción de qué es esto de la inteligencia artificial, ¿no? La idea de la inteligencia artificial es, como lo explicó el profesor, la idea de algoritmos y fórmulas que nos permitan que ciertos agentes mecánicos, computacionales, nos den una respuesta de una aparente inteligencia, ¿no? Aparente inteligencia porque está muy discutido qué es ser inteligente, ¿no? Entonces estamos hablando de agentes que son capaces de percibir el entorno, un entorno que no necesariamente puede ser el mismo entorno que percibimos nosotros, sino que puede ser acotado a la solución que están trabajando, al entorno en el que trabajan, ¿no? Y los algoritmos, abstracciones y mecanismos para construir los procesos de esos sistemas, ¿no? Hay diferentes tipos de inteligencia artificial. Por un lado tenemos lo que sería la inteligencia artificial aplicada, angosta o débil, que en general son fórmulas matemáticas que ya hace tiempo que las conocemos, solo que han sido reeditadas para ser más eficientes, más efectivas y más orientadas para ciertos tipos de trabajos, ¿no?
Tenemos las redes neuronales, ontologías, mecanismos de aprendizaje automático, montones de modelos estadísticos. Es realmente un tema de ingeniería y matemática, ¿no? En general son eso, nuevas versiones de modelos antiguos, todos. Luego tenemos el concepto de inteligencia artificial general o fuerte, ¿no? Donde a lo que apuntan muchas de las investigaciones es cómo lograr una entidad que cumpla con eso, con una inteligencia similar a la de humano, una inteligencia que sea capaz de resolver problemas abiertos, no problemas de un entorno específico. O sea, que uno le pueda dar un problema relativamente arbitrario y esa máquina sea capaz de analizarlo y dar una solución, o al menos la mejor solución que es capaz con el conocimiento que tiene, que al final es lo que buscamos de cualquier persona, ¿no? Y hay que entender que esa inteligencia, lo que es habilidades cognitivas humanas, que también es variable, muy variable dentro de los propios humanos. Hoy ya tenemos un montón de máquinas que podríamos decir que le ganan en un conjunto de tareas importantes a la gran mayoría de los humanos, ¿no? Y después está el concepto de la superinteligencia artificial, ¿no? O sea, hay mucha gente del área y de filosófica, y algunos son pseudofilosóficas que hay por ahí, que plantean que podemos llegar a una inteligencia que sea muy superior a la de los humanos, ¿no? Al menos en algunas áreas puntuales hemos logrado cosas que les cuesta a los humanos superarlos, ¿no? Es también discutible el tema del Go, el ajedrez. Es muy discutible si realmente lo que logramos, ok, les ganó de vez en cuando, pero eso no quiere decir que esa inteligencia sea superior a los grandes jugadores. Pero al menos unas cuantas veces les ganan, ¿no? Entonces, algunos lo que plantean es que esta superinteligencia podría ser algo emergente a partir de las nuevas estructuras que estamos desarrollando, las nuevas organizaciones que estamos desarrollando. Y el miedo que hay es qué sucede si esa superinteligencia logra de alguna forma algún control del mundo real, ¿no? Y de alguna forma decide que nosotros no le somos útiles, o que incluso que le podemos ser dañinos, ¿no? Entonces ahí aparece el concepto de Rogue Artificial Intelligence, traduje ahí como inteligencia artificial delincuente, donde hay mucha gente que teme sobre esta ocurrencia, el tema de la superinteligencia artificial. También, a partir de esto de la superinteligencia artificial, este concepto, aparece el problema de la singularidad tecnológica. ¿Qué pasa si nosotros hicimos una inteligencia que es mayor que la de nosotros, y a su vez esa inteligencia es capaz de hacer otra inteligencia superior, y así sucesivamente, ¿no? Comprendiendo que estas máquinas puedan lograr cosas que van más allá de la comprensión de los humanos, ¿no? Entonces, ahí aparece lo que se llama el efecto horizonte, ¿no? Donde la humanidad tendría dificultades para entender qué es lo que está haciendo esta máquina, o qué está planificando, cuáles son las intenciones ulteriores de esta máquina, ¿no? A qué es lo que quiere llegar. Al mismo tiempo, otros investigadores en otras áreas ven que hay un montón de parámetros en temas industriales, en temas de productividad, en temas de generación de conocimiento, donde si uno los grafica, están llegando todos ellos a algún tipo de singularidad tecnológica que ocurriría en el correr de este siglo, ¿no? Una de ellas es la ley de Moore, pero hay otras, ¿no? Y el gran problema es si esta inteligencia será amiga o enemiga, ¿no? De esto este lo saqué también de uno de los artículos de Yudkowsky, ¿no? Es un escritor sobre estos temas, un investigador también, y es un poco un chiste. Oye, hombre, ¿has escuchado este conjunto de cosas de nerds locos? Que hay alguna cosa inespecífica de los nerds que va a pasar. Qué tipos raros estos geeks, que parece una religión. Y sí, hay
conjuntos de gente que rayan con una religión, con alguna de esas ideas, ¿no? También quiero acá algunos conceptos a considerar antes de seguir con otros temas, es comprender que en general los humanos tendemos a antropomorfizar el pensamiento. O sea, nosotros pensamos que las otras personas piensan como nosotros, ¿no? Y es un poco discutible con las personas, por razones que van más allá de esta charla, pero con las máquinas especialmente. Las máquinas van a pensar en una forma totalmente diferente a nuestra, ¿no? No van a tener desviaciones por temas emocionales, por temas de interés personal, van a pensar en modos relativamente lógicos, ¿no? Van a tener amor, compasión y amistad, no sé, pero se está trabajando mucho en que lo simulen muy bien, ¿no? Y además tenemos que comprender que hay algunas formas de conocimiento que no las comprendemos, ¿no? Hay formas de conocimiento que no las podemos poner por escrito y transferirlas, no las podemos codificar, ¿no? Y un tema importante acá, en particular de Forro, es el concepto de limitación epistémica. O sea, nuestro cerebro tiene de alguna forma una limitación sobre la complejidad máxima de los conceptos que podemos manejar, ¿no? Entonces existe, al menos teóricamente, algún conocimiento que no podríamos manejar, ¿no? Pero que quizás sí pudieran manejar las máquinas. Bueno, entonces una de las ideas de mucha gente es, ok, tratemos de simular un cerebro. Una forma de lograr la inteligencia general, la capacidad de resolver problemas es comprendamos cómo funciona el cerebro. Hay algunos que se plantean que con los nuevos métodos de escaneo por resonancia magnética y un montón de cosas cada vez con mayor resolución, que podríamos tomar una persona, leerle su cerebro y de alguna forma codificarlo dentro de una computadora, ¿no? Hay algunos conceptos que ya la gente de inteligencia artificial estaba usando, que es el concepto del cerebro modular. Montones de investigaciones en fisiología sugieren que el cerebro tiene un conjunto de módulos, muchos especializados para cierto tipo de tareas. Tenemos cosas que nos permiten reconocer caras, otros módulos que nos permiten, por ejemplo, ubicarnos en forma tridimensional o pensar en un objeto tridimensional en nuestra cabeza. Hay factores genéticos, por ejemplo, de alguna gente que no lo puede hacer, o a gente que porque tiene daño cerebral no lo puede hacer, ¿no? Entonces, esa idea del cerebro modular nos sugiere que los temas estos de inteligencia artificial débil, que son verticales para resolver problemas específicos, allí esto está andando muy bien. Podemos hacer módulos que reemplacen esos módulos cerebrales y que hagan esas mismas funciones, ¿no? Hoy tenemos excelentes redes neuronales para reconocimiento de personas que funcionan quizás mejor que la mejor persona reconocedora de caras, ¿no? Y en la importancia de ese tipo de conceptos, en la importancia de conocer el cerebro, cómo funciona, tanto por temas médicos como por temas de comprender la mente, ¿no? Los países más poderosos han invertido mucha plata en esto, ¿no? Está, por ejemplo, el Brain Initiative en Estados Unidos, ¿no? Y está el Human Brain Project en Europa, donde se ha puesto una enorme cantidad de dinero para que grupos científicos muy grandes investiguen el funcionamiento del cerebro y lo comprendan. Muchos de los objetivos es lograr hacer modelos computacionales del cerebro, uno de los objetivos asociados, ¿no? Entonces alguna gente está planteando, bueno, quizás lo que podemos hacer es comprender el cerebro. Alguna gente está diciendo, bueno, lo podemos de alguna forma modelar y obtener una inteligencia simplemente copiando el cerebro humano. Otra gente dice, bueno, si entendemos cómo es el cerebro humano y además le podemos agregar implantes, ¿por qué no podemos mejorar las funcionalidades del cerebro? ¿No? Y alguna gente incluso dice, bueno, y si hacemos todo eso, ¿por qué no vamos reemplazando partes del cerebro de alguna forma hasta que en algún momento no quede más cerebro? No quede más cuerpo, no quede más, y solamente quede una personalidad computacional
integrada. Y entonces ahí está el concepto de trascendencia, ¿no? Yo creo que estas cosas estamos muy lejos de estar ahí. Pero el tema es que tenemos un montón de multimillonarios invirtiendo plata en esto, ¿no? Grupos que rayan con la religión, se los ha criticado que son ya casi una secta, ¿no? Y donde quizás la estrategia dice, únete a tu enemigo. Si tienes miedo de que la inteligencia, la superinteligencia algún día te atrape, ¿por qué no te transformas tú en parte de ello, ¿no? Entonces ellos plantean la mejora de la inteligencia con mejoras cerebrales, aumentar las capacidades del cerebro, en algún momento leer el cerebro y simularlo, y eventualmente transferir esa vida consciente, el concepto de conciencia, que igual tampoco no sabemos qué es la conciencia, todavía no tenemos una idea clara de qué es la conciencia, ¿no? Pero esta gente está trabajando. Después, por otro lado, hay otros grupos más cómicos que son, por ejemplo, la idea de hacer una religión cuyo dios es la inteligencia artificial. Y bueno, están siendo aprobados como religión en algunos países, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que pasa? Queremos que sean más éticos de lo que somos nosotros porque no queremos que sean violentos y homicidas. Kurzweil, por ejemplo, uno de los pensadores, inventores de estas cosas, dice que la mejor defensa es incrementar los valores de libertad, tolerancia y respeto por el conocimiento y la diversidad en la sociedad, porque esos valores son los que transferiremos a las máquinas después. Es una buena idea, pero no hay mucha garantía con eso, ¿no? La otra es la contradicción. A ver, hay un montón de grupos gastando millones de dólares en esto. Lo que conviene es que nosotros lo logremos primero antes que los otros, entonces vamos a apurarnos, ¿no? Y por supuesto hay enormes cantidades de preguntas en lo tema ético, moral, que el profesor probablemente pueda charlar más si hay otra oportunidad. Bueno, otra cosa más que está saliendo, la explosión de la robotización. Está creciendo la robotización en todo el mundo, se están poniendo cada vez más plantas, ¿no? Los robots están bajando de precio. ¿Cuál es uno de los riesgos? Uno de los riesgos es que esto se pueda disparar, como de alguna forma se disparó con los teléfonos inteligentes. Un día aparecieron porque se liberaron ciertas patentes, cierta gente liberó sus requisitos, entonces se pudo armar el producto y venderse a precios relativamente bajos y de repente estábamos todos con celulares, ¿no? Conectados a internet y haciendo un montón de cosas allí. Con la robótica podría suceder algo parecido, ¿no? Y de un año que no tenemos casi nada de robótica podríamos estar inundados al siguiente. ¿Y cuál va a ser el impacto de eso, ¿no? La impresión 3D va a cambiar mucho la forma de producir, ¿no? Y además el brindar más inteligencia a todos estos robots los hará más versátiles, más productivos y menos dependientes de los humanos, ¿no? Se está invirtiendo enormes cantidades en robots humanoides. ¿Por qué? Porque tenemos muchos. Por ejemplo, Japón tiene el gran problema de la gente, de la población envejecida. Tiene muchos ancianos. Tener servicio doméstico es caro allá. La gente que tiene mucho dinero se trae el servicio doméstico del extranjero, se los importan, ¿no? Pero la gran mayoría no puede, ¿no? Y son longevos y precisan a alguien que los cuide, ¿no? Entonces hay un enorme mercado en Japón y por eso Japón es uno de los líderes en temas de robots humanoides. ¿Qué van a implicar? Bueno, cosas como telepresencia, van a reemplazar la seguridad y vigilancia. Ya hay robots de seguridad y vigilancia funcionando, el cuidado de enfermos y ancianos. Aquí vemos temas emocionales. Van a tener un impacto tremendo en el servicio doméstico, barrido, limpieza. Piensa que en el Uruguay el 20% de las mujeres que trabajan en el servicio doméstico, ¿no? Y estos robots probablemente bajen mucho de precio y salgan muy baratos, ¿no? La construcción, esos mismos robots de servicio doméstico reforzados van a servir para la construcción, para otras tareas de baja calificación, y además están los vehículos robóticos. Yo di una charla hace un par de meses en la Intendencia sobre el tema de buses robóticos y otros vehículos robóticos, los drones, reparto, logística, y la gente se ríe con el tema de los robots sexuales, pero imagínense toda una generación de adolescentes que dispongan de sexualidad libre, total, ¿no? Y sin riesgo, de robots hechos a la medida de lo que ellos desean, por ejemplo con cara de anime o de los ídolos del cine y la televisión, y que además se comporten de la forma que ellos quieren. O sea, ¿qué va a generar de la cultura y de la capacidad social de interacción de esas generaciones? O
sea, ¿cuál va a ser el resultado? Y hay montones de gente invirtiendo en esto porque va a ser un negocio millonario, ¿no? Va a ser un negocio millonario. Además tenemos la realidad virtual, ¿no? Donde tenemos la hermana más temprana, que es la realidad aumentada o extendida o mejorada. Allí lo que se está apuntando es que podamos tener aparatos agregados. Uno de los casos es el Google Glass, por ejemplo, ¿no? Donde uno, por ejemplo, si con un programa adecuado, piensa en un docente, el docente va, se pone los lentes, mira a los alumnos y arriba de él, cada alumno ve un globito con los datos del estudiante y le puede preguntar cosas, no tiene el nombre, porque el docente nunca se acuerda de los nombres de los estudiantes, ¿no? Y cosas por el estilo, pero podría ser para todo lo demás. Si ustedes ya han visto, no sé si han visto en las redes sociales, videos de las cámaras de seguridad en una provincia donde China tiene muchos problemas por las revueltas que hay, donde han puesto cámaras de seguridad por todos lados y ya reconocen las caras y entonces aparecen los globitos de las personas en la calle y de los autos y las matrículas, ¿no? Bueno, este tipo de cosas en realidad ya lo estamos teniendo acá, estamos poniendo cámaras también sobre este tipo de cosas, ¿no? Y arriba de eso tenemos la realidad virtual, que aquí parece sencillo, juegos, tenemos la vida virtual, por ejemplo Second Life y algunos otros dos, pero hay una novela, Player One, que yo les sugiero, si tienen oportunidad, leerla y van a ver por qué. ¿Qué es lo que dicen muchos expertos en el tema de la robótica? Ken Beck, yo que sé, hay un montón que vamos a bajar los costos enormemente de todo esto, ¿no? Y el uso de las nuevas tecnologías, de las nuevas fuentes de energía, vamos a bajar los costos de la energía, vamos a bajar los costos de los productos, van a ser todo muy barato, la alimentación va a ser muy barata, eso es lo que sugieren. Es discutible, pero ahora, esto justamente va a estar disponible para todos. El tema es que nosotros estamos en una sociedad que es mayormente capitalista y que los que son dueños de las fuentes de producción son los que tienen los réditos, ¿no? Entonces todo esto parece demasiado bueno, pero no parece que haya una infraestructura social que nos vaya a permitir este tipo de cosas. Y tenemos problemas con la gente, o sea, si nosotros le vamos a dar trabajo a la gente es lenta para aprender, es poco productiva, es lenta para transferir su experiencia y conocimiento, se equivoca, poco confiable, un montón de cosas. ¿Cuánto vale la pena pagar por lo que una persona sabe hacer? ¿Quién va a pagar a alguien por hacer algo que se hace más barato, casi sin valor, por una máquina? ¿No? Otras consideraciones. No todos los países o sociedades van a poder hacer estos aparatos, precisan un cierto nivel tecnológico. Los robots van a ser confiables, sin intereses personales. Va a haber trabajos que no va a valer la pena pagarle a una persona para que lo haga. Seguridad, vigilancia, servicio doméstico, ya algunas de estas cosas las vamos. Es cierto que van a aparecer nuevos trabajos, nuevas formas de hacer negocios, pero el gran problema es, estamos generando la cultura, estamos capacitando a las nuevas generaciones para que se puedan integrar en estas nuevas formas de integrarse a la cadena de valor de la sociedad, ¿no? La realidad es que hoy no tenemos un sistema educativo, en particular nosotros, que esté incorporando nuevas competencias. Es muy difícil pensar que podemos integrar nuevas competencias si el propio grupo social que está dedicado a la enseñanza no las tiene, ¿no? O sea, ¿qué reproductivismo esperamos tener de todo esto? Entonces, una de las opciones es que vamos a tener mucha gente en el grupo excluido. Hay muchas cosas escritas. Por ejemplo, en el caso particular, Ken Beck lo que planteaba es, si los estados no toman el tema de la educación, lo que vamos a tener es una enorme cantidad de gente que no va a valer la pena que trabaje. Entonces lo que vamos a tener que tener es algún tipo de renta básica universal, y bueno, y con eso que vivan. ¿Y qué es lo que plantea? Lo que plantea es, para que esa gente, su vida que va a ser media gris y que no va a tener mucha expectativa, no sea tan gris, el Estado les tiene que brindar la oportunidad de una vida virtual. Que todos tengan acceso a Internet, que tengan cascos virtuales y que vivan una vida virtual donde gratuitamente pueden tener un mundo fantástico, ¿no? De tanto en tanto se sacan el casco, comen, duermen, hacen sus necesidades, se vuelven a poner el casco. Esa es la novela de Player One, es la que yo les recomendaba, es la que planteo.
Por supuesto, la clase alta disfrutará de los beneficios de sus esclavos inanimados, ¿no? Y eventualmente brain enhancement y trascendencia, pero eso yo lo veo muchísimo más lejos. Y estas cosas, el problema es que ya se están haciendo. Ya está, ya Facebook está, ya se repartieron el mercado ese, ya Facebook está invirtiendo furiosamente en en realidad virtual para quedarse con el mercado y los servicios el grupo sociocultural más bajo. Y Google está haciendo todo y otros grupos están trabajando ya para todos los servicios que van a hacer para la clase alta. Ya se está repartiendo el mercado, ya está, ya lo dividieron. La otra opción es educación, ¿no? Cambios importantes en la educación solo están haciendo un puñado de los países que están al de PISA, ¿no? Finlandia está haciendo una transformación del sistema educativo, siendo que estaba en los primeros lugares, porque entendía que el sistema ese no estaba dándole las oportunidades que esperaban para sus propios ciudadanos en el futuro, ¿no? Hay que entender que, por ejemplo, en Uruguay, familias de clase media quizás invierten entre el 20 y el 30% de sus ingresos en la educación de sus hijos, ¿no? En un grupo chiquito, 1 o 2 hijos, no más, que tienen familias profesionales, que además esas familias están teniendo menos hijos que la cantidad de padres que son. Eso lo dice como es el Instituto Nacional de Estadística, ¿no? Entonces debemos hacer una educación que cambie el capital cultural de una sociedad. Precisamos otro tipo de sistema educativo. Tenemos que hacer un plan de qué tipo de uruguayos queremos que se integre en este mundo en el futuro, ¿no? Y tenemos lo que yo llamo un dilema del rey extendido, ¿no? El rey de Huntington, donde el planteo es que las autoridades, la jerarquía, deban hacer cambios que quizás generen que la sociedad luego en forma política mire para otros lados, para otras personas, para otros grupos. O sea, y hay países que lo hicieron, ¿no? Finlandia lo hizo. Finlandia era una sociedad donde había un grupo étnico sueco que dominaba, y en algún momento dijo, para que este país salga adelante, lo que precisamos es que seamos todos finlandeses, y que dejemos de hablar sueco, y que se enseñe finlandés en las escuelas. Y en otro momento decidieron que precisamos hacer una nueva cultura nacional donde se haya respeto por la diversidad, respeto por las otras personas, y se hizo un sistema educativo para hacer una nueva sociedad, y de un país que cuando nosotros éramos la tacita de plata, ellos comían sopa de musgo, no me acuerdo, y de reno, ¿no? Ellos en estos 70 años hicieron una transformación que hoy son Finlandia y nosotros seguimos siendo Uruguay. Bueno, y está en nosotros qué futuro queremos estar, ¿no? Ya yo les diría que es tarde para muchas generaciones, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con los nuevos que vienen? ¿Qué vamos a hacer con las nuevas generaciones perdidas? ¿Tenemos lo que se precisa para lograrlo? Bueno, acá les muestro a Mark Zuckerberg ahí, contento con su desarrollo de vidas virtuales, ¿no? Este es Boston Dynamics, que fue vendido por Google. Yo creo que Google lo vendió porque no le gustaban los robots, que estos robots son feos para la gente. Son robots orientados muy a la parte militar, y ellos están apuntando a robots para el usuario común. Uber recibió, creo que el año anterior, en inversión, más dinero que el Producto Bruto Interno del Uruguay, para invertir en autos autocontrolados, robóticos, que ya están trabajando, ya están dando servicios en algunos lugares de Estados Unidos. O sea, no es ciencia ficción, ya están funcionando, ¿no? Tenemos el Asimo, que es uno de los ejemplos, pero hay montones de ejemplos. Hay otro aquí abajo también de japonés, donde se está buscando eso. Robots que puedan funcionar como servicio personal, ¿no? Este es un bus, este es en Suiza, un bus, en realidad el bus es francés, creo, pero que ya está funcionando en muchos lados. Es un bus robótico, no tiene ni siquiera lugar para el conductor. Es una caja con asientos como si fuera un tren de metro. Uno entra y el bus hace su recorrido. Este es un robot sexual de algunas de estas organizaciones que están haciendo varios. Y este es el nuevo Tesla T3, un auto que es eléctrico,
pero que en realidad ya viene preparado para manejarse solo, ¿no? O sea, en cuanto lo habiliten, simplemente se van a bajar una app, ¿no? Como si lo hicieran en el celular, y ese auto va a saber manejarse. Es un auto que está saliendo $30.000. En cualquier momento alguien se lo compra y empieza a manejar por acá, en Montevideo. O sea, estamos hablando de cosas que ya hay, que ya existen, que tenemos que prepararnos. Y bueno, Bien. con esto, muchas gracias.